Recording in progress. Buenos días a todas y a todos. Os doy una muy cordial bienvenida a este último seminario web antes de las vacaciones de verano, dedicado a un tema fundamental que es la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito del trabajo. Para quienes aún no me conocéis, soy Sonia Río, la directora de Fundación para la Diversidad, entidad encargada de impulsar la Carta de la Diversidad en España y de organizar el Mes Europeo de la Diversidad. Hoy tengo el privilegio de contar con la participación de Elena López Aragón. Ella es directora de Recursos Humanos para Europa y Oceanía de LATAM Airlines Group. Como ella misma dice, en LATAM solo etiquetamos equipaje, no etiquetamos a las personas. Una frase poderosa que resume el enfoque de la compañía hacia la inclusión. En este evento abordaremos la diversidad como motor de cambio en el entorno laboral, conoceremos de la mano de Elena y de LATAM pues, buenas prácticas y estrategias concretas para la inclusión de las personas con discapacidad. En LATAM han logrado aumentar su contratación en este ámbito y hoy Elena nos contará un poco bueno, pues, las claves más importantes y los retos. Muchísimas gracias, Elena, por tu tiempo, por compartir con los firmantes de la Carta de la Diversidad vuestra experiencia tan valiosa, un reto que nos interpela, ¿no?, a todas las organizaciones. Al final de la presentación, como en todos nuestros webinars, tendremos un pequeño espacio para preguntas y respuestas, así que las podéis ir planteando por el chat sin ningún problema. Y sin más, vamos a empezar. Elena, cuando quieras, adelante y nuevamente mil gracias. Bueno, primero de todo, buenos días a todos y Sonia, muchísimas gracias por dejarme este espacio para compartir, bueno, primero para darnos a conocer un poco dentro de los firmantes de la Carta de Diversidad y también para compartir las prácticas que hemos ido haciendo en LATAM Airlines, que al final es un camino no duro, pero sí que tedioso para llegar tanto a los objetivos y también un poco también a lo que tú personalmente te quieres proponer dentro de tu compañía. Entonces, nada, si os parece, comenzamos con la presentación que hemos preparado para vosotros. A ver. Aquí. Dame un momentito que esto... Sí, no te preocupes, Sí. que mientras tanto la gente aún se está conectando, Sí, ¿no? que a Vale. veces, bueno, pues tenemos que ir al baño entre reunión y Aquí. webinar y demás, así que no te preocupes. Ahora ya veo ¿La ves? Sí, la primera página, la puedes como hacer más en grande, si puedes. Sí. A ver aquí, que la vamos a intentar. Espera un momento. Aquí hacemos. Ya está. Eso, Ahí la, perfecto. ahí la Muy veis. bien. Estupendo. Bueno, Adelante. como decimos nosotros aquí en LATAM, para nosotros es muy importante esta frase. Forma parte de nuestra cultura, no solo en el ámbito de temas de personas en situación de discapacidad, sino en todos los temas de diversidad e inclusión. En LATAM solo etiquetamos equipajes y no a personas, ¿no? Así es como abordamos desde aquí, desde LATAM Airlines, la discapacidad, ¿vale? Entonces, un poco el contenido que vamos a ver o que queremos presentaros aquí en esta presentación es un poco quiénes somos, quién es LATAM, los objetivos que tenemos marcados como compañía en diversidad e inclusión y un poco las acciones que hemos ido haciendo, ¿no?, para llegar al punto en el que estamos hoy, ¿no? ¿Quiénes somos? No sé si LATAM Airlines al final es un grupo de aerolíneas, es una multinacional que está comprometida con conectar lo que es Sudamérica al resto del mundo. De hecho, volamos a todo
perdona, Diana, ¿puedes comenzar el texto? Volamos, o sea, sacamos personas a todo el mundo, a Europa, a Norteamérica e incluso a Asia. A través de, pasamos por, a través de Australia y Nueva Zelanda, ¿vale? El negocio que tenemos no solamente es un negocio de pasajeros, sino que también tenemos un negocio muy potente del área de carga. Y tenemos presencia en 28 países. Somos más de 38.000 empleados, ¿vale? Aquí en Europa, concretamente, manejamos 11 países. ¿Por qué? Porque desde Europa, como ha dicho Sonia, manejamos Europa y también Oceanía y una parte de África. Y volamos, para dar un dato más sobre nuestra compañía, a más de 153 destinos, ¿vale? Aquí queríamos, para que un poco veáis, porque para la TAN al final la diversidad y la inclusión no solo se trata de alcanzar un número o de alcanzar una meta, sino que desde hace 3 o 4 años o más de 3 años, para la TAN es como un propósito. Forma parte de nuestra cultura el tema de la diversidad y la inclusión, y por eso me gustaría mostraros un vídeo en el que, me gustaría compartir con vosotros un vídeo en el que, bueno, directivos de nuestra compañía que vienen de recursos humanos y también algún testimonio habla de cómo comenzamos nosotros un poco a abordar el tema de la diversidad y la inclusión. ¿Cómo lo abordamos desde un principio? Sobre todo, lo abordamos escuchando a las personas, porque era como lo primero que teníamos que hacer. Entonces, sin más, os pongo algunos testimonios y algunos vídeos que los publicamos y que me gustaría compartirlos con vosotros. Allá va. Más transparente, más simple. Yes. Somos personas de múltiples orígenes, múltiples etnias, nacionalidades, géneros, orientaciones sexuales, habilidades y puntos de vista también. Como que a gente vai entender e atender aos nossos clientes tão diferente entre eles se a gente tiver somente pessoas parecidas umas com as outras dentro da nossa empresa? Valorar las diferencias es el primer paso en el camino hacia la diversidad y la inclusión del Grupo LATAM. Una de las cosas que nos dimos cuenta al principio es que necesitábamos aprender. Y para aprender necesitábamos escuchar. Y en función de eso tomamos la decisión de empezar a invitar a nuestra gente a conversar. Organizamos conversatorios. ¿En torno a qué? A los 3 focos de trabajo que tiene nuestra estrategia de diversidad e inclusión. Género, personas en situación de discapacidad y variedad en los perfiles profesionales. O mais importante é que, além de você aprender e gerar esse tipo de conversa dentro dessas reuniões, é que isso depois se extrapole e vá para o dia a dia dos nossos colaboradores, com que eles conversem sobre esse tema e a gente vai incentivando, a gente vai mobilizando, sensibilizando a que todo mundo fale e aí tenha de verdade sim, práticas que na hora de fazer um processo de recrutamento, de promoção, o tema de diversidade, a inclusão realmente esteja no dia a dia de cada um de nós. Me inscribí en el conversatorio llena de dudas y con algo de miedo, porque era la primera instancia, la primera oportunidad que tenía para hablar abiertamente de mi discapacidad visual. Entré en el Meet, vi al vicepresidente de personas, el señor Emilio de Real, y me sentí todavía mucho más nerviosa porque no pensé que podía hablar directamente con él acerca de lo que ha sido una lucha que yo he tenido durante toda mi vida profesional y personal. Sin embargo, el ambiente fue muy ameno, fue muy cordial. Mas o mais incrível de tudo é que no momento em que você dá espaço e de verdade você quer abrir a sua cabeça, abrir o coração para esse novo tema, você aprende muita coisa que a gente não sabe, não aprendeu ou não quis aprender. E a gente vê que não é um esforço muito grande de trazer esse tema para cá. El desafío y el mensaje es a los líderes, a los que toman decisiones, abramos la cabeza y empecemos a demostrar que esto es en serio y no es un conjunto de acciones bonitas de contar, sino que son verdad. Se como indivíduos somos diversos, múltiplos, por que as diferenças precisam ser vistas como um problema e não como uma solução? Promover la diversidad e inclusión implica una serie de acciones que muchas veces son casi invisibles. Son pequeñas cosas que entre todos vamos haciendo y cada paso que demos en esta dirección
va a ir convirtiéndonos en un grupo más empático, más yes, y al final del día, más LATAM. Esto, a ver. A ver, esto cómo lo quito. Espera aquí. La presentación. Ah, Perfecto. ya está. Bueno, como veis, al final, para LATAM, la diversidad y la inclusión es algo que realmente queremos que sea de verdad y, como decíamos, no solamente un tema de llegar a unos números por temas de legislaciones, y de hecho por eso hay una implicación desde el CEO hasta la alta dirección de nuestra compañía. Como comentaba uno de nuestros ejecutivos, al final nosotros tenemos 3 pilares en los que nos enfocamos, que es el enfoque de género, personas en situación de discapacidad y perfiles diversos. Aquí, si nos vamos nosotros a Europa, si nos trasladamos a Europa, nosotros en el pilar del enfoque de género, la verdad que no tenemos brecha salarial, tenemos igualdad, no tenemos ninguna brecha grande, hay un porcentaje igualitario de hombres y mujeres en todas las áreas. Tenemos un plan de igualdad muy desarrollado, que hacemos un seguimiento hacemos siempre una mejora continua, siempre estamos encima del tema del plan de igualdad, y con eso no tenemos ningún problema. En términos de perfiles diversos tampoco, porque al final nuestra compañía, una de las cosas que tiene y que es buenísimo es la interculturalidad. Nosotros aquí, por ejemplo, en Europa, nuestra dotación o nuestros colaboradores y colaboradoras son personas de hasta 22 nacionalidades. O sea, no hay personas de diferentes etnias, nacionalidades, culturas, sexo. Entonces, en temas de perfiles diversos no teníamos ningún problema, pero sí que tenemos un problema, y que para LATAM sí que es una meta, es el tema de personas en situación de discapacidad. ¿Vale? Hace 4 años, como os digo, que empezamos con este tema, la TAN se propuso a que teníamos que llegar en todas las regiones y en todos los países en los que estábamos, en los que estaba LATAM Airlines, a tener un 5% de personas en situación con discapacidad, porque ellos sienten que esto aporta un valor añadido y un enriquecimiento a nuestra cultura, y que tiene que formar parte de esto. Esto para nosotros ha sido un caballo de batalla, ha sido muy difícil. Hoy en día hemos conseguido llegar a un 3% de personas con situación de discapacidad. Tengo que decir que nosotros no sabíamos, cuando nos trasladaron todo esto, no sabíamos ni por dónde empezar. Y bueno, la verdad que yo empecé llamando a Teresa Gentil, que forma parte del grupo Alares, que la conocía, para que me diera un poco para que me ayudara a comenzar por algún sitio. Ella me puso directamente en contacto con Sonia, que por eso empezamos a colaborar con la Fundación Diversidad. Y también la primera contratación que hicimos de una persona en situación con discapacidad fue una persona que me ayudó a contratarla, la Fundación Alares, que todavía sigue con nosotros. Empezó aquí con nosotras en recursos humanos y luego continuó, la llevaron al aeropuerto, donde está dando sigue trabajando aquí, lleva como 4 años aquí con nosotros dentro de la TAM, ¿no? Entonces, en Europa nuestro foco no estaba tanto en el enfoque de género como en perfiles diversos, porque en otros países de la TAM tienen otros focos. Por ejemplo, en Brasil hay un tema al final de perfiles diversos por el tema de raza, que es un tema como muy, muy fuerte allí, pero aquí nos teníamos que enfocar en tema de personas en situación de discapacidad. Somos una plantilla en Europa de 331 personas, como digo, distribuidos en 11 países, incluyendo Oceanía y África, y hemos llegado hoy en día a conseguir un 3%. Y ahora, bueno, os voy a ir explicando las acciones que hemos hecho y el camino que hemos ido siguiendo.
Bueno, entre las acciones, como digo, lo primero fue también ponernos en contacto con personas que nosotros conocíamos. Primero con la Fundación Conalares y luego ella nos dirigió a Sonia, que empezamos a colaborar. Y bueno, una de las acciones que también hemos estado haciendo es instalar unos banners en todas nuestras oficinas. ¿Por qué? Porque es verdad que nosotros hacemos muchas campañas de sensibilización, cursos, todo esto, pero muchas veces nos preguntan. Entonces, para que la gente tenga un fácil acceso a toda esta información y contenido sobre diversidad e inclusión, pues hicimos unos banners donde tienes un QR que accedes directamente a lo que es la política corporativa, a la Academia Latam, donde están todos los cursos que tenemos de diversidad e inclusión. Y también hay un tema que nosotros también comenzamos a trabajar con la Fundación Juan 23 en términos de, para un poco tener un entendimiento más profundo de diversidad e inclusión, y colaboramos con la Fundación, comenzamos también a colaborar con la Fundación Juan 23, que también nos ha ayudado bastante. Entonces ahí más adelante os explico qué colaboración hacemos con ellos. Otra de las acciones que para nosotros ha sido muy potente y que es muy potente y que sí que al final impacta en todos nuestros empleados y empleadas son los testimonios. Testimonios de nuestros propios empleados, como por ejemplo, bueno, esto es un empleado de Alemania que él quiso dar el testimonio porque él es un padre que tiene una hija que tiene síndrome de Down. ¿Por qué era importante el testimonio? Porque en ese testimonio él también, aparte de compartir toda la experiencia, también daba consejos o tips que a él le habían ayudado con esa situación que se habían encontrado. La verdad que el testimonio llegó bastante a todos ha gustado muchísimo cuando lo hemos publicado. Es súper entrañable y además es que él tiene toda la disposición de contarlo, le puedes preguntar todo lo que quieras, es un testimonio muy bonito y que sensibiliza mucho al resto de colaboradores, ¿no? También hay otro testimonio, nosotros como decimos, al final hemos tenido que trabajar con varias fundaciones, como con Alares, con Fundación Diversidad, con Juan 23, y también eso como para que nos ayuden a temas de afloramiento, pero también teníamos otra parte, porque claro, todas las posiciones que tenemos no son todas posiciones administrativas o posiciones de mensajeros, sino tenemos posiciones que son muy profesionalizadas o que necesitan un determinado tipo de skills y también de formación. Esto no es fácil para nosotros encontrarlo, porque además la mayoría de las posiciones que tenemos pues son analistas de revenue management, personas de aeropuerto, personas que necesitan una determinada formación y unos determinados skills. Entonces hay un testimonio que incluso si queréis, algunos estáis interesados, os lo puedo compartir, tanto el testimonio de Sven como es de una jefatura que tenemos aquí, que es Global Sales Support. Tiene un equipo que trabajan desde casa, pero es verdad que son que las personas que tienen que trabajar en esa área son personas que necesitan pues saber idiomas y manejar una serie de sistemas, es decir, que tienen que tener una determinada formación. Con esto, ¿qué hicimos? Con esto contratamos a una consultora son consultoras específicas que se dedican, tienen una línea que trabaja la diversidad e inclusión. Es verdad que es un tema costoso, hay varias consultoras que trabajan en esto, pero que tienen una línea muy marcada, pero que sí que puedes encontrar perfiles profesionales que realmente tú necesitas para cubrir esas posiciones que tienes dentro de tu empresa, ¿no? Entonces, el testimonio que tenemos es de una compañera nuestra, que es la jefa de Global Sales Support, y ella, bueno, a través de una consultora, como os digo, que contratamos, conseguimos 3 perfiles de personas en situación de discapacidad que no eran perfiles fáciles de encontrar, porque uno de ellos, por ejemplo, era una persona que tenía que tener la diplomatura de turismo o similar, y además tenía que también saber alemán.
por ejemplo. Entonces, esto nos costó, pero finalmente encontramos y ella integró dentro de su equipo a 3 personas con discapacidad. Uno tenía que saber alemán, otro tenía que saber italiano y otro tenía que saber inglés. Entonces, este año, por fin, pudimos incorporar en el equipo de Patricia Zabalza, que se llama ella, a estas 3 personas, y esto también lo usamos como testimonio. ¿Por qué? Porque una de las barreras que también tenemos es que los jefes o las jefaturas o los ejecutivos tienen muchos sesgos. Entonces, una manera de romperlos es a través de testimonios como el que nos dio nuestra compañera, y ella explica en su testimonio cómo hizo, cómo se integran, el buen funcionamiento que tiene tener personas en situación de discapacidad dentro de su equipo, y además también estas personas también explicaron cómo se integraron, qué se hizo, cómo se sintieron cuando llegaron al equipo. Esto, al final, estos testimonios son testimonios pues muy poderosos, porque sí que impactan dentro de otros líderes, sí que han impactado en otros líderes, y también son ellas un ejemplo de, y lo ponemos para que realmente al final el resto sienta como que si tú quieres, sí se puede, ¿no? Que no hay que tener esos sesgos. Es verdad que se necesita a lo mejor una ayuda, como digo, de consultoras que trabajan muy bien diversidad e inclusión, pero no solamente lo hemos hecho en esta área, sino también en Revenue Management hemos encontrado analistas, personas con ingenierías, personas de administración y dirección de empresas, con idiomas, o sea, que tienen una discapacidad y que perfectamente o sea, han entrado o están formando parte de nuestro equipo de LATAM, ¿vale? El ejemplo de ella sí que lo que hemos puesto, porque realmente el perfil que buscábamos es realmente difícil de buscar, por el tema sobre todo de idiomas. Bueno, otra de las acciones es el tema de afloramiento, ¿vale? O sea, al final nosotros dijimos, para poder conseguir este porcentaje tenemos que ir por 2 caminos. Conseguir de las posiciones, ver qué posiciones tenemos libres y cómo podemos hacer para contratarla. Y esto vimos que como teníamos al final posiciones, como he dicho, que tienen que tener unas determinadas formaciones, esto lo teníamos que hacer a través de una consultora. Y luego, por otro lado, trabajamos el tema de afloramiento, ¿vale? El tema de afloramiento lo hemos trabajado mucho con la Fundación Juan 23 y disponibilizamos con ellos un canal, porque al final muchas veces nosotros sentimos o nosotros podemos sentir que tenemos una discapacidad, pero es muy difícil, es un tema muy delicado y a lo mejor tú no lo quieres compartir pues ni con recursos humanos, ni con tu jefe, Entonces hemos disponibilizado un canal que es totalmente confidencial y que es externo a nuestra compañía, con expertos y con expertas y expertos en discapacidad para los empleados y empleadas de LATAM, ¿vale? ¿Qué queremos conseguir con esto? Pues que estos empleados y empleadas al final puedan solventar sus dudas e inquietudes sobre la situación personal que ellos creen que tienen. Y además, en el caso de que finalmente con ellos veas que tú estás en una situación de discapacidad, porque hay muchísimos tipos de discapacidad, ellos nos ayudan o les ayudan de manera totalmente anónima a gestionar ese certificado. Les acompañan en todo el proceso, ¿vale? Luego, otra de las cosas que hicimos este año, esto es una acción que al final salió del corporativo y la vimos y nos gustó mucho. ¿Por qué? Porque al final las personas o los colaboradores y colaboradoras tienen muchas dudas sobre qué es la discapacidad, qué tipos de discapacidad, cómo puedo acceder si yo considero que soy una persona con discapacidad, cómo puedo acceder a estos certificados. Y también un poco tips facilitadores de cómo
y de sensibilización de cómo podemos al final, cuando llega una persona con discapacidad, integrarlo dentro de nuestro día a día, ¿no? Y cómo, para no tener ningún tipo de que la otra persona pues, se pueda sentir mal. Todo esto lo hicimos con la Fundación Juan 23, hicimos un concurso. En este concurso se hablaba, como os digo, de conceptos generales, de tipos de discapacidades y cómo podíamos acceder a esos certificados. ¿Vale? Esto gustó bastante porque se quedaron muy claros, sobre todo nos hicieron muchas preguntas porque hay un montón de discapacidades que la gente ni sabe. Entonces, ahí hubo muchas preguntas y también se habló mucho de los beneficios y de las ventajas que tienes si tú te encuentras en una situación de discapacidad, ¿vale? Porque hay situaciones, hay ventajas fiscales, también a nivel cultural, hay un montón de ventajas que hay personas, pues las que la gente normalmente pues no lo sabe. También, como teníamos muchísimo material y hemos hecho muchas acciones, consideramos que teníamos todo como en diferentes puntos y que al final necesitábamos como un punto donde compilar todo, pues un poco las formaciones, las definiciones, todo lo que hacemos, tenerlo en un punto. Por eso este año también creamos un sitio web donde recopilamos todo el material sobre discapacidad en un sitio, donde hablamos de qué es la discapacidad, los beneficios sociales con los que podemos contar si tenemos ese certificado de discapacidad y aparte de este sitio web, todos los meses nosotros difundimos, hacemos una difusión mensual a través de newsletter y también de una instalación de carteles que tenemos en las distintas oficinas, ¿vale? Y que tienen acceso al site, ¿vale? Bueno, con esto un poco queríamos, esto es un poco lo que nosotros como LATAM aquí en Europa hemos estado trabajando, todos los temas de diversidad e inclusión, pero al final para nosotros, o sea, es constantemente, o sea, no paramos, estamos constantemente trabajando en esto porque al final tenemos el propósito, forma parte de nuestra cultura y entonces es un tema que nunca puedes dejar de trabajar en ello, ¿no? Porque para LATAM, que es un grupo de empresas pues, conformado por personas de múltiples orígenes, etnias, nacionalidades, edades, culturas, religiones, religiones, situaciones de personas en situación de discapacidad, la diferencia es al final nuestra fuente de inspiración. Así que no sé si queréis hacerme, por nuestro lado hemos terminado, no sé si queréis hacernos alguna pregunta. Muchas gracias, Elena, por tu presentación. Si quieres, puedes dejar de compartir, así te vemos. Sí. Y podemos seguir la conversación, como os había dicho, bueno, por el iconito ahí de chat o de preguntas y respuestas podéis ir haciendo alguna pregunta a Elena y Elena con gusto las responderá. Bueno, yo te quería preguntar, Elena, el tema de... A ver, por lo que he entendido, pues bueno, colaboráis con otro tipo de organizaciones, fundaciones para encontrar esos perfiles, ¿no? que necesitáis. Pero también alguna vez hacéis ofertas de empleo directamente y Sí. contratáis por esa vía personas con discapacidad. Esa parte, ¿qué experiencia tenéis o cómo lo manejáis? Bueno, en todas nuestras ofertas de empleo siempre incluimos el tema de que todas las personas, o sea, si hay personas en situación de discapacidad, se puede, o sea, que puedes optar a esa oferta en todas nuestras ofertas, en todas nuestras posiciones que nosotros publicamos. Pero es verdad que te tengo que decir que eso no es fácil, no es fácil. Por eso, o sea, no hemos llegado nunca a contratar a ninguna persona haciendo
las ofertas Cuando la- públicas. No, no. Por eso, al final, es lo que he comentado un poco. Tenemos posiciones que no son, pues esto, de administrativo, de, no sé, de mensajero, no son esas posiciones, son posiciones que se necesita una serie de formación, una serie de skills y entonces al final hemos tenido que optar por el tema de ir hacia una consultora que tienen una línea que trabaja la diversidad y la inclusión. Y a través de ellos sí que hemos podido encontrar ese tipo de perfiles y es así como hemos contratado a personas, pero nunca nos ha pasado esto de nosotros publicar una oferta y ni siquiera aplican. Sí, bueno, al parecer es un hecho que cuando la oferta se lanza a todo mundo, pues las personas con discapacidad sienten que no tienen Cabida. posibilidades y tienen que competir con las personas que no tienen discapacidad, ¿no? Sí, Por eso a veces yo he visto también organizaciones que a veces publican el puesto solo para personas con discapacidad, para ver mira, claro, para ver. qué pasa, ¿no? Sí, Solo para personas con discapacidad, es decir, un tal perfil, buscar una persona con discapacidad para sí, esto. También un sí, poco así para probar, ¿no? Porque a veces esto sí, es un poco de prueba y error, sí, hasta que uno sí, da con la sí, receta. es verdad. También te quería preguntar, porque claro, el tema de las habilidades concretas, ¿no? En vuestro caso, ¿no? Que necesitarán, pues bueno, conocer ciertos programas, idiomas, etcétera. Vosotros también a veces apoyáis a las personas, es decir, aunque no traigan todo ya, todo el conocimiento que necesitáis, apoyáis a las personas con Sí. formación, si falta algo, un poco para que luego sobre la marcha vayan completando. Sí, nosotros cuando entran, y sobre todo en las áreas, el ejemplo que os he puesto de el área de Global Sales Support, ahí sí, tienen que hacer una formación, que incluso la formación no solamente para las personas en situación de discapacidad, sino para cualquier persona, puede durar entre 2 o 3 meses. Y también es verdad que nosotros como recursos humanos hacemos una reunión con ellos por si acaso hay alguna persona en situación de discapacidad que contratamos que necesita una adaptación al puesto. ¿Vale? Somos nosotros los que hablamos con ellos y luego ya, si es necesario, pues hablamos con IT o con procurement, con quien necesitemos. Pero sí, sí que hay una formación, hay una formación. De acuerdo. Y bueno, pues contabas, ¿no? Que lleváis unos años trabajando este tema de la inclusión de personas con discapacidad. ¿Cómo se percibe en la organización bueno, pues ahora tengáis un 3%? ¿Se nota, no se nota? ¿Hay como algún feedback? ¿A todas las personas que habéis contratado con discapacidad se han quedado? ¿Cuál ha sido así un poco, bueno, en qué momento estáis hoy mirando así un poco para atrás, ¿no? Sí, bueno, te digo que al principio era como que contratábamos y descontratábamos, pero es verdad que ha llegado un momento en que no podemos estar así. Entonces es verdad que tenemos una política que tenemos que llegar, o sea, hemos puesto como una meta de que todas las áreas que tenemos, aeropuerto, comercial, en cada una de las áreas, tienen que llegar a un 5% cada uno de ellos. Y una vez que se contrata a una persona con discapacidad, si esa persona no funciona, tiene que ser sustituida por una persona con discapacidad. Porque si no, siempre estamos, nunca vamos a llegar. Entonces siempre estamos contratando y descontratando. Entonces, por eso sí que tenemos esa política. Hemos recogido esa política que si hay una persona con discapacidad nos mantenemos en el 3%. Y lo que ahora tenemos que hacer es seguir trabajando en eso para seguir aumentando. Pero sí, sí que ha sido como, aparte, yo creo para mí la tarea como más dura es con los líderes. Por ejemplo, en el área del aeropuerto, ¿no? Es que, claro, ellos, es que no, porque aquí es el aeropuerto, es que no pueden, porque, claro, tenemos que hacer el check-in, luego nos tenemos que ir al embarque, es que, entonces, para ellos es como impensable. Y sin embargo, al final hay personas, incluso contratamos a una persona de la Fundación Juan 23 que tiene una discapacidad cognitiva
y que la enseñamos, eso nos involucramos todos y funciona perfectamente. Además es la cara, nada más que llegas, que está en el lobby, que recibe a los pasajeros. De hecho, la enseñamos algunas frases en brasileño también para cuando lleguen los pasajeros brasileños, y igual lleva 3 años ella. Entonces es mucho trabajo, pero es verdad que los líderes tienes que trabajar porque no entienden la discapacidad, por eso hacemos tantas explicaciones, hacemos los concursos, hay que trabajar mucho con ellos, porque es verdad que al final hay sesgos, o sea, la gente tiene muchos prejuicios. Sí, sí. Todas las personas tenemos prejuicios, incluidas las personas con discapacidad también, Totalmente. porque es algo, bueno, pues hay un poco cognitivo, ¿no? Que traemos las personas, y realmente la barrera principal seguramente sean los prejuicios y estereotipos, ¿no? Y también el desconocimiento, porque el mundo de la discapacidad es muy amplio, quiero decir, no es lo mismo tener una discapacidad intelectual que no ver o no oír, ¿no? Quiero decir, el abanico de discapacidades es un mundo, y es verdad que si uno no se interesa un poco por conocer, ¿no?, el mundo de la discapacidad, pues va a ser muy difícil poder empatizar y poder, pues, colaborar o trabajar con alguien que tenga discapacidad. Entonces el reto es mayor, ¿no?, porque hay que trabajar con todas las personas de la compañía para que, bueno, se abran, se interesen, tengan un poco de curiosidad también por el mundo de la discapacidad, para que eso luego pueda fluir, ¿no?, en los equipos, y que sea una experiencia positiva, porque tampoco contratamos a las personas con discapacidad, como tú decías al inicio, por cumplir con la cuota, sino también para pues que salga el trabajo, para que haya entendimiento, para que haya trabajo en equipo, etcétera. Entonces, sin duda un reto, y bueno, como tú dices, ahí vamos. Lo del 5% pues es ambicioso. Es muy ambicioso. Os felicito, porque haber puesto el 5, habéis logrado el 3. Si hubierais puesto el 2, estaríais en el 1. Es así, ¿no? Como funcionamos al final. Entonces, en todos los países de Europa tenéis esa ambición. O sea, nosotros en Europa, en total, en Europa tenemos el 5%. O sea, en el grupo, por ejemplo, en Brasil tienen que tener un 5%, en Chile tienen que llegar al 5%, y nosotros en Europa tenemos que llegar al 5%. Y llevamos el 3%. Al final, es verdad que esta meta tiene mucho que ver con nuestra propuesta de valor de la compañía, que es elevar cada viaje siempre. Es decir, es un poco lo que tú explicas. Claro, si te pones un 2, llegas al 1. Entonces, por eso siempre tienes como que ponerte una meta que parece casi inalcanzable, porque no es fácil, no es fácil. Y bueno, siendo una compañía de transporte, Elena, ¿tú crees, bueno, me imagino que eso no se puede medir, o igual y sí, me lanzo, tenéis clientes con discapacidad que toman el avión, evidentemente, y vuelan y viajan, ¿no? Sí. ¿Y habéis notado que a raíz de tener ahora pues políticas para la inclusión de personas con discapacidad, digo, me refiero a la plantilla, y tener ya, por ejemplo, en Europa el 3%, que eso de alguna manera los clientes lo perciben, que vais avanzando en ese tema? Sí, totalmente. Incluso tenemos un programa que es muy bonito, que es lo del autismo, porque eso se hizo un programa muy específico y muy bonito para sobre todo que está enfocado en los niños, cuando una persona autista tiene que tomar un avión. Entonces sí que lo perciben, yo creo que es que al final tiene que formar parte de la propuesta de valor, yo creo que de una compañía. Tanto esto como la sostenibilidad tienen que estar, yo creo, como foco y como de una multinacional como la nuestra. Y pienso que sí, que eso de cara a los clientes sí que se nota.
al final pues tiene que haber esa coherencia, ¿no? Si Sí, tú tienes clientes con discapacidad, pues es muy raro que no tengas trabajadores con discapacidad, efectivamente. ¿no? Porque al final, bueno, el reflejo de la sociedad es ese. Lo ves en los clientes y también habría que verlo dentro de las propias De las propias. organizaciones, ¿no? Eso es, pues muy bien. Elena, yo creo que voy a mirar si hay alguna otra pregunta. Yo creo que no. Bueno, hemos grabado este webinar, lo difundiremos también ampliamente entre los firmantes de la Carta de la Diversidad que no se han podido conectar el día de hoy. Quiero agradecerte mucho tu tiempo, felicitarte por lo que estáis haciendo. Yo hablo con muchas empresas a lo largo del día y el tema de la inclusión de personas con discapacidad es un reto para todos Sí, compartido. Y bueno, a veces es también un poco de probar cosas, aliarse con organizaciones y buscar, ¿no? De ser valientes, aunque bueno, pues hay un riesgo también de que nos equivoquemos, que es parte de, bueno, que a veces pasa, ¿no? En el trabajo también. Pero bueno, que te agradezco muchísimo tu tiempo y que hayas compartido este momento con los firmantes de la carta. Y como decía al inicio, bueno, pues vamos a cerrar ahora este ciclo de webinars de buenas prácticas de diversidad e inclusión. Vamos a retomar el 16 de septiembre a la 1 de la tarde y el tema va a ser indicadores y seguimiento de políticas de ella. Es decir, siempre, como sabéis, es muy importante hacer cosas, pero también es muy importante medir lo que hacemos para ver si vamos en la dirección correcta. Entonces, vamos a tener ese próximo webinar el 16 de septiembre a la 1. Invitamos a la empresa SACIR, que ha creado el mapa de la diversidad, donde puede pues, dar seguimiento de una manera muy fácil e intuitiva de todas las políticas que llevan a cabo en el grupo. Así que, bueno, os invitaremos por email en las próximas semanas para que vernos después del verano. Y sin más, desearos un feliz verano. Elena, si quieres cerrar tú con algún comentario final, adelante, por favor. Bueno, nada, un poco darte las gracias por invitarme a hacer el webinar. Era mi primer webinar. Nada, espero haberos ayudado. Si alguno necesitáis o queréis, os puedo compartir alguno de los testimonios, alguna de las prácticas, os podéis poner en contacto con nosotras. Y también no quiero, porque al final el camino de la diversidad y la inclusión para recursos humanos, para nosotros que somos al final los que un poco tiramos de todo esto, es complicado. Sí que quiero dar las gracias pues, a vosotros, a la Fundación Diversidad, que nos habéis ayudado muchísimo. No sé si está alguien de Teresa o alguien de Alares, porque sin ellos no hubiera esto sido posible. Entonces, yo sí que valoro muchísimo vuestra ayuda porque por algún lado tienes que empezar y no solamente para empezar, sino para seguir caminando. Así que nada, muchas gracias y nada, y buen verano a todos. Y un abrazo. Gracias, Elena, por tus palabras. Igualmente, encantada de que podamos colaborar. Para la Fundación también este tipo de colaboraciones pues, nos ayuda también a entender mejor los retos que tenéis, las organizaciones, y luego lo que sobre todo queremos es dar a conocer todo lo que se está haciendo y lo que está funcionando. Así que muchísimas gracias por haberte prestado para hacer este webinar y bueno, haremos más. Así que muchísimas gracias, Fenomenal. feliz verano y nos vemos a la vuelta en septiembre. Un abrazo para todas y para Un todos. abrazo. Adiós. Chao, chao.